Si alguna vez te has preguntado por qué existen tantas opciones de tintes para el cabello y te resulta difícil decidir cuál elegir, no te preocupes porque en este video conoceremos los tintes que más favorecen según el tono de piel. Analizaremos desde las pieles claras, pasando por las doradas, hasta llegar a las pieles oscuras. Aprenderemos a identificar los subtonos. De esta manera te resultará mucho más fácil decidir el color de tinte ideal para ti. Antes de comenzar, hablaremos un poco de lo que es el tono y el subtono de la piel. El tono es el color de la piel, por lo que el tono puede ser desde una piel pálida, blanca, beige o dorada, aceitunada, morena y oscura. El subtono es el matiz específico que tiene la piel. Existen 3 subtonos de piel diferentes, que son el cálido, el frío y el neutro. Para identificar el subtono de la piel, existen varios factores que debemos considerar, pero si deseas conocer tu subtono de manera rápida y fácil, existe una forma general de hacerlo y es por medio de tus venas. Observa las venas de tus muñecas. Si tus venas lucen azules, tienes un subtono de piel que tiende al frío. Si las venas se ven verdes, entonces tu subtono es cálido. Ahora sí, comenzaremos por conocer el primer tono de la piel, que es la piel pálida. Se caracteriza por tener un tono uniforme, que puede variar desde un blanco porcelana hasta un tono más rosado o amarillento. Veremos algunos tintes para pieles pálidas con subtono frío. Las pieles pálidas con subtono frío lucen muy bien con tonos fríos como son los rubios cenizos, que añaden frescura sin calidez. Los tonos de castaño cenizo y castaño oscuro con matices fríos son opciones ideales para quienes buscan un color que realce su piel. Para añadir frescura y movimiento, considera aplicar mechas más claras de medios a puntas. Las Baby Lights, en particular, brindan un brillo sutil y natural, convirtiéndose en un estilo favorito entre muchas celebridades. Otro tinte que favorece a las pieles pálidas con subtono frío es un cobrizo con subtono frío o similar a un cobre claro. Puede ser un rubio oscuro cobrizo frío, rubio cobrizo frío o un rubio claro cobrizo frío. Si prefieres una técnica de color, los degradados son una excelente opción. Puedes aprovechar tu tono natural y añadir un degradado en tonos beige o cenizos. Esto enmarcará tu rostro y dará una dimensión sin sobrecargar el color. Recuerda probar primero antes de decidirte. Y si es posible, consulta a un profesional para obtener mejores resultados. En cuanto a la piel pálida con subtono cálido, tenemos los rubios dorados. Estos tonos aportan luminosidad y un hermoso contraste, especialmente si tienes los ojos claros. Puedes elegir un castaño claro con matices dorados o un castaño medio con reflejos beige. Los tonos rojos como el caoba y los rojos intensos pueden ser muy favorecedores para este tipo de piel. Los tonos cobrizos aportan sofisticación y calidez. Estos matices vibrantes añaden profundidad al cabello e iluminan el rostro. Desde un cobre suave y sutil hasta tonalidades más intensas, los cobrizos permiten personalizar tu look según tu estilo y personalidad. Además, son ideales para quienes buscan un cambio fresco, moderno y elegante. Las mechas y luces son ideales si deseas mantener tu color natural mientras añades brillo y dimensión a tu cabello. Puedes elegir unas mechas sutiles en tonos dorados, cobrizos o beige para un efecto más fresco y luminoso. Los tonos miel, como el rubio miel y los castaños con matices miel, son opciones que complementan muy bien la calidez de la piel pálida cálida. Es fundamental tener cuidado al seleccionar los colores. Optar por un cabello excesivamente oscuro puede resultar en un efecto demasiado drástico, especialmente si tienes ojos claros, ya que resalta la palidez de la piel de manera poco armoniosa. El cabello platinado puede ser una opción impactante, pero requiere poner una atención especial al maquillaje. Si decides optar por este tinte, elige maquillajes en tonos cálidos y terracotas para resaltar y definir tus rasgos. Y si tienes dudas, consultar a un profesional. Ahora pasamos a la piel blanca. Se caracteriza por un tono claro y uniforme. Puede variar desde blanco perlado hasta tonos más rosados o amarillentos. Conoceremos los mejores tintes para la piel blanca con subtono frío.
Es clave seleccionar colores que generen contraste y aporten calidez sin perder el equilibrio del look. Tenemos los siguientes tonos. Un rubio claro cenizo puede ser ideal para este tono de piel, ya que suaviza los rasgos y añade dulzura al perfil. Puedes darle luminosidad de manera natural y sofisticada, agregando unas mechas baby lights. Este estilo que enmarca el rostro de una manera elegante. Si prefieres evitar un contraste fuerte, opta por un degradado sobre tu tono natural. Las tonalidades cenizas se adaptan perfectamente a tu piel y requieren menos retoques que un tinte tradicional. Tenemos también los colores vibrantes. Los rojos intensos suelen aportar un contraste atractivo y vibrante. Los rojos violetas combinan la calidez del rojo con la frescura del violeta, lo que resulta muy favorecedor para las pieles blancas frías. Los tonos violetas pueden realzar la luminosidad de la piel fría y ofrecer un look más moderno. Los tonos cenizos y súper cenizos son tonalidades frías ideales para este tipo de piel, ya que complementan la palidez y añaden frescura sin sobrecargar al rostro. Es importante considerar que el efecto puede variar según el tono específico y el acabado del color. Si quieres iluminar tu look, aplica luces y rayitos en tonalidades cenizas, aperladas o beige. Para las personas con piel blanca y subtono cálido, lo ideal es optar por colores que complementen esa calidez sin crear un contraste excesivo. Los tonos que les suelen favorecer incluyen los rubios dorados, que aportan luminosidad y resaltan la calidez de la piel, creando un look armonioso. Tenemos también los castaños con matices dorados, como un castaño claro o medio con reflejos dorados, que permite resaltar la suavidad del tono de la piel y aporta profundidad. Los tonos cobrizos suaves, como el caoba o el cobrizo claro, aportan un aire vibrante y cálido al cabello. Si buscas un look vibrante y favorecedor, considera los cobrizos. Para mayor luminosidad, puedes combinarlo con puntas más claras, creando un contraste armónico que resalta aún más el color. Tenemos también los tonos miel, como los rubios miel o castaños con matices miel. Estos tonos son excelentes opciones que aportan luz y frescura. El tono rojizo anaranjado generalmente favorece a las pieles con subtonos cálidos, aportando vitalidad y resaltando su calidez natural. Recuerda que los tonos dorados y miel también realzan la calidez de la piel y son excelentes opciones para complementar y equilibrar el look. La piel blanca cálida debe evitar los colores muy fríos o intensos, como los platinados, cenizos o los morados fríos, ya que pueden desentonar y hacer que la piel luzca apagada. Cada elección de color debe complementarse con un buen maquillaje y estilo que resalten tu belleza natural. Si tienes dudas, es recomendable consultar a un profesional para obtener los mejores resultados. Las pieles blancas deben evitar las versiones más pálidas de los colores fantasía, especialmente los rosas, ya que pueden diluir los rasgos y crear un efecto poco favorecedor. Pasamos ahora a la piel beige o dorada. Se caracteriza por un tono cálido y luminoso que va desde un beige claro hasta un dorado más profundo. Suelen tener un fondo ligeramente amarillo o melocotón. Ahora veremos los colores para pieles beige o doradas con subtono cálido. El rubio es un tono cálido que complementa perfectamente a las pieles beige, por lo que si tienes este tono de piel, considera los rubios dorados o agrega mechas doradas, rubias más claras o con matices cobrizos y pelirrojos. Estas opciones añadirán calidez y luminosidad a tu look. Puedes optar también por un castaño con mechas doradas para añadir calidez y profundidad a tu cabello. Un castaño con mechas claras y sutiles para iluminar tu rostro y aportar frescura a tu look. Este detalle crea un efecto rejuvenecedor. Están también los matices cobrizos y pelirrojos. Puedes añadir matices cobrizos o pelirrojos para agregar calidez y luminosidad, aportando un aire vibrante a tu look. Una excelente opción para las pieles doradas son unas mechas rubias más claras. Este estilo aporta un toque moderno y fresco. Evita tonos intensos o fríos, como morados, fuchsias y violetas, ya que pueden contrastar demasiado con el cálido subtono de la piel beige. Ya tenemos los tintes para piel beige o dorada con subtono frío. Los tonos cenizos, como el rubio cenizo, complementan el subtono frío sin perder luminosidad.
Los tintes castaños fríos suelen tener matices cenizos, chocolatosos o neutros, lo que les da un efecto más suave y menos cálido, como son el castaño cenizo, castaño claro frío, castaño chocolate y castaño oscuro frío. Al elegir un tinte castaño frío, es importante considerar cómo se verá con tu tono de piel y tus características faciales. Tonos cálidos con degradado. Si tienes el cabello muy oscuro, considera añadir un degradado suave en las puntas para suavizar tu look. Este efecto aporta dimensión y movimiento, iluminando el rostro y creando un contraste más armonioso con la piel. En cuanto a ciertos colores que debemos evitar, están el negro y el platino. Aunque el cabello negro puede crear un contraste dramático y elegante, puede resultar demasiado fuerte y opacar los rasgos. Optar por un negro con matices cálidos puede ser más complementario. El rubio platino no es la mejor opción para las pieles doradas. Si decides llevarlo, es recomendable dejar la raíz más oscura o añadir un leve degradado para suavizar el contraste. Si tu tono de piel es ligeramente más bronceado, el rubio platino puede lucir un poco mejor. Si tienes el cabello muy oscuro, considera añadir un degradado suave en las puntas para suavizar tu look. Tenemos ahora la piel aceitunada. Se caracteriza por un tono intermedio que combina matices cálidos y fríos. Suele tener un ligero subtono verde o dorado que le otorga un brillo natural y saludable. Veremos ahora algunos tintes para piel aceitunada con subtono cálido. Si tu piel tiene un matiz más dorado, los tonos miel y dorados son perfectos para ti. Una base castaña natural con mechas doradas resaltará tu belleza, dándole un brillo fresco y juvenil. Las personas con ojos claros y piel aceitunada cálida pueden beneficiarse de mechones frontales en tonos cobrizos. Este detalle no solo ilumina el rostro, sino que también crea un hermoso contraste, resultando en un look muy favorecedor. Ahora pasamos a los tintes para piel aceitunada con subtono frío. Opta por tonos caramelo o castaños con matices fríos. Estas tonalidades suavizan los rasgos y mantienen un equilibrio visual y armonioso. Para cabellos más largos, considera añadir unas mechas finitas al estilo Baby Lights, aplicadas de medios a puntas. Este enfoque proporciona un efecto sutil y luminoso, creando dimensión y movimiento al cabello sin ser demasiado ostentoso. Los tonos grisáceos no son recomendables para pieles aceitunadas, ya que pueden restar luminosidad al rostro y hacerlo lucir más apagado. Opta mejor por matices cálidos que realcen el brillo natural de tu piel. Si tienes piel aceitunada y cabello oscuro, no es necesario cambiar tu color. Este look natural te favorece. Solo asegúrate de mantener tu cabello cuidado y brillante, lo que realzará tu belleza y evitará un efecto envejecido. Tenemos ahora la piel morena. Este tipo de piel se sitúa entre los tonos claros y oscuros, con bases cálidas o neutras que aportan una apariencia radiante. Las personas con piel morena pueden tener subtonos que varían desde cálidos con matices dorados o amarillos hasta fríos con matices más oliva o neutros. Este tono de piel tiende a broncearse fácilmente y es más resistente a las quemaduras solares. Al elegir tintes, es crucial considerar el subtono para resaltar su belleza natural. Ahora veremos algunos tintes que van muy bien con las pieles morenas con subtono cálido. Tenemos los tonos rojos cálidos. Los rojos anaranjados y corales resaltan la calidez de la piel morena cálida, creando un look radiante y atractivo. Los tonos terracota aportan vitalidad y energía, complementando perfectamente el tono dorado de la piel. Los tintes que tienen un toque miel o dorado no solo armonizan con el tono cálido de la piel, sino que también añaden luminosidad. Los tonos de chocolate, especialmente los cálidos como el chocolate caramelo, crean un look armonioso y natural a la piel cálida. Si buscas un estilo elegante y sofisticado, el chocolate es una excelente opción. Los marrones cálidos como el marrón chocolate, marrón caramelo, marrón rojizo y marrón dorado son ideales para un look sofisticado. Hay ciertos tintes que se deben evitar, aquí te describo algunos de ellos. Marrón cenizo, grises fríos, platinados, negro azulado, rojos fríos y tonos pastel frío. Estos son tonos que pueden hacer que la piel se vea apagada.
Es importante que quienes tienen piel morena con su tono cálido opten por tintes que resalten su calidez natural, como los marrones cálidos, los dorados y los tonos terracota, para lograr un look armonioso y atractivo. Las pieles morenas con subtono frío pueden tener matices más oliva o neutros, lo que les permite jugar con colores variados. Ahora conoceremos los tintes que más les favorecen a las pieles morenas con subtono frío. Los rojos fríos con un matiz más azulado, como el burdeo, rojo oscuro, cereza, castaño frío, vino, rojo profundo, carmín y merlot, resaltan sin ser demasiado intensos. Los marrones con un matiz cenizo son perfectos para un acabado natural. Entre ellos están el marrón cenizo, castaño oscuro cenizo, castaño claro cenizo y marrón chocolate cenizo. Veremos algunos tintes que deben evitar las pieles morenas con subtono frío. Tonos como el marrón dorado o el castaño cálido pueden hacer que la piel se vea apagada o desentonada, ya que no complementan los matices fríos. Los tintes como los anaranjados o los cobrizos pueden resaltar la calidez de la piel, lo que no es ideal para subtonos fríos. Colores como el rojo anaranjado o los rojos con matices dorados pueden crear un contraste poco favorecedor y desentonar con la frescura de la piel morena fría. Los tintes amarillos o dorados pueden hacer que la piel morena fría se vea apagada y sin vida, ya que no armonizan con los subtonos fríos. Los tonos beige con un matiz cálido pueden resultar en un look poco atractivo, ya que pueden chocar con el tono frío de la piel. Colores suaves como el melocotón o el rosa cálido pueden no resaltar la luminosidad de la piel y crear un contraste desfavorecedor. Las pieles morenas con subtonos fríos se benefician de tintes que realzan su frescura y sofisticación. Es crucial elegir colores que complementen este subtono, evitando los tonos cálidos que pueden desentonar. Seguimos con la piel oscura. Este tipo de piel se caracteriza por tonos ricos y profundos, que varían desde marrones cálidos hasta tonalidades más oscuras. La piel oscura resalta especialmente con colores vibrantes, creando un contraste impactante. A continuación veremos los tintes más recomendados según los subtonos de la piel oscura. Los tonos castaños naturales aportan calidez y profundidad, realzando la belleza de tu piel. Los tonos cobrizos ofrecen un aire moderno y vibrante, dulcificando los rasgos y brindando un efecto luminoso. Son ideales para pieles con matices dorados. Las mechas rubias doradas sobre una base castaña son muy favorecedoras. Estas mechas resaltan la calidez de la piel y aportan un brillo natural y sofisticado. Seguimos con los tintes para pieles oscuras con subtono frío. Mantener el tono natural oscuro de tu cabello es una opción elegante y atemporal. Opta por castaños fríos que añaden un toque de elegancia y frescura. Evita los tonos platino, especialmente en sus versiones más extremas. Este color puede crear un contraste demasiado fuerte, opacando la belleza natural de la piel y restando luminosidad al rostro. Es mejor optar por tonos que realcen la riqueza de tu tono de piel, brindando un efecto más armonioso y favorecedor. Espero que esta información te inspire a encontrar el color que más resalte tu belleza única. Al final del día, lo más importante es que te sientas bien contigo misma. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el nuevo contenido. Hasta la próxima y que cada cambio de look celebre tu estilo personal. Gracias por acompañarme, te veo en el siguiente video.